causa jurídica se ha violado, ¿no?, principios constitucionales o se ha violado derechos constitucionales, pero no se mete en el procedimiento, no se mete, digamos, en las cuestiones procedimentales del proceso, ¿no? Sim, professora, mas uma Constituição de 400 e tantos artigos, né, eu acho que esse controle externo, ele pode ser feito sem se manifestar em relação ao conflito ali indígena que está acontecendo, né? Porque se esa já foi feita otra essa... dificultad, fíjense, esa es otra dificultad. Es decir, este es un camino de dificultad. Nosotros estamos mirando algunas de las dificultades, son las que enfrenta un control constitucional. Que dice, la Corte Constitucional se limitará a examinar si en la resolución del caso la autoridad indígena vulneró el derecho, el debido proceso propio, ¿no?, u otros derechos reconocidos en la Constitución. Si es que hablamos de derecho propio, ¿no?, el control constitucional podría llegar a identificar que existe una violación de sus propias normas, ¿no?, tal como identifica violación de debido proceso en un caso de una decisión de una instancia judicial ordinaria, ¿no? Llegar a decidir si es que se ha violado justamente un debido proceso propio, tiene que hacerlo sobre la base justamente de ese acercamiento que veíamos antes a la cultura de ese pueblo, de esas autoridades que están siendo examinadas. Debe advertir y manejar significados jurídicos propios e identificar la existencia de conceptos autónomos. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nosotros tenemos una relación cotidiana en la que discutimos en términos de derecho, en términos de ley, en términos de autoridad, en términos de comunidad, en términos de delito, en términos de sanción, en términos de delincuente, ¿no? Ese es nuestro lenguaje, el lenguaje jurídico, del que nosotros además nos sentimos muy orgullosos, seguros, porque hemos desarrollado teorías extensas alrededor de cada una de esas palabras, de cada uno de esos conceptos, ¿no? Pero resulta que cuando hablamos con un indígena, es probable que también escuchemos, ¿no?, hablar y hacer referencia al derecho, a la sanción, al delito, etcétera, etcétera. Pero debemos estar absolutamente seguros que ellos dan otro sentido a esas mismas palabras. Y eso es justamente lo que tiene que advertir el juez en un examen de constitucionalidad, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque las comunidades, cuando resuelven estos casos, muchas veces o por lo general redactan lo que se denominan actas, ¿no? Redactan y ahí dicen que le han cogido al delincuente y que hizo tales cosas, ¿no? Entonces nos encontramos justamente con esas palabras, nos encontramos con delincuentes, nos encontramos con delito, con sanción, nos encontramos con autoridad, con todos estos conceptos que para nosotros tienen un sentido, pero que para ellos tienen otro sentido. Y si es que en ese examen el juez constitucional no advierte los sentidos propios que hay dentro de esa comunidad o de ese pueblo, pues entonces lo que está haciendo es sustituyendo por nuestros propios conceptos. Por eso es tan importante justamente tener y advertir que eso es parte del ejercicio que debe hacer una Corte Constitucional en el momento de examinar. Luego, antes que cumplir una función
ejecución uniformadora de los sistemas de garantías de sistemas del Estado, en el Estado debe cumplirse un rol armonizador del conjunto de garantías, ¿no? Es decir, el juez constitucional no puede pretender unificar los dos sistemas, ¿no? No puede. Estaría desnaturalizando el trabajo que debe hacer, la función que debe cumplir. No puede sino llegar a armonizar, a identificar los elementos que armonizan las decisiones con las normas constitucionales, con las normas de derechos humanos, ¿no? Un ejemplo de esto es toda la discusión que se ha dado respecto de si las sanciones que aplican los pueblos indígenas tienen que ver con la tortura, son tortura, ¿no? Y ahí ustedes saben, hay un debate muy, muy grande, ¿no? Respecto de posiciones que dicen, no, es que es una tortura, ¿no? Es lo primero que a nosotros se nos viene cuando vemos en imágenes, ¿no? Y en eso también han contribuido mucho los medios de comunicación, que sin conocer lo que significa el proceso de juzgamiento, han llegado básicamente los medios de comunicación al momento de la sanción, ¿no? Y presentan el momento de la sanción, que es, digamos, un momento casi ceremonial en donde toda la comunidad está alrededor de la plaza, están mujeres, niños, niños en brazos, niños caminando, corriendo, jugando, ¿no? Mucha gente hablando, opinando, tomando posición, ¿no? Y luego llega la decisión. Y cuando digamos, se llega a esa decisión, muchas veces las sanciones consisten en dar latigazos en la plaza pública, es decir, sanciones de escarnio público, ¿no? Sanciones, digamos, de baños, ¿no? E inclusive muchas veces les ponen en las espaldas un costal, no sé si se entiende el término costal, una bolsa, sí, ¿no? Con piedras, y les hacen cargar y les hacen caminar y todo. Es decir, son, digamos, desde nuestro castigos físicos, ¿no? De escarnio público que veíamos en el medioevo, ¿no? Entonces, ahí confirmamos, los pueblos indígenas son primitivos, ¿no? Ya tenemos todos los elementos para decir que los pueblos indígenas son primitivos, ¿no? Son irracionales, ¿no? Solo escarbar un poquito para entender que justamente que no es así, ¿no? Y claro, ahí también entra la doctrina de derechos humanos que ha sido desarrollada ampliamente, que habla de la tortura, de qué es tortura, ¿no? Primero, que esas sanciones están aceptadas por toda la comunidad, es decir, alguien sabe y se entiende que se trata de un principio, porque todos saben que si es que yo hago esto, puedo tener esta sanción, ¿no? Ahí es en donde entendemos que es un principio, ¿cierto? Y entendemos que es un principio además normativo para la comunidad, un principio regulatorio para la comunidad, ¿no? Y la Constitución respeta esa actitud. Y la Constitución llama a respetar justamente eso. ¿Por qué? Porque no se trata de una mutilación, ¿no? No se trata de un efecto que deje secuencias psicológicas, físicas, ¿no? Que puedan alterar la personalidad del individuo, que pueda someter la individualidad de la persona. Se trata de normas que están sobre las cuales conviven estas poblaciones, ¿no? Que no ponen en riesgo la vida de la persona. Le puede llegar, sí, a generar dolor, o sea, debe ser muy doloroso, ¿no? Pero es por el concepto que ellos tienen de lo que nosotros llamamos delito, ¿no? Lo que nosotros llamamos delito y condenamos como delito
ellos lo entienden como un enflaquecimiento de la persona. Un enflaquecimiento, es decir, una especie de enfermedad, ¿no? La persona entra en un enflaquecimiento moral, valorativo, de los valores de la comunidad. En ese estado de enflaquecimiento de los valores, la persona transgrede los valores de la comunidad, ¿no? Entonces, fíjense, delito, sanción, pena, tienen otros significados, ¿no? Y lo que busca la comunidad cuando resuelve esto y cuando utiliza estos mecanismos es sanarle a la persona, ¿no? Sanarle a la persona. ¿Cómo le sana? Hablándole mucho, dándole consejos y dándole también un castigo, ¿no? Dándole un castigo para que entienda, comprenda lo importante que es vivir sobre los principios de la comunidad, ¿no? Dándole consejos y hay personas que están destinadas justamente a dar esos consejos, ¿no? Son las personas mayores, es el cura también, fíjense, le ponen al cura también a cumplir una labor dentro del proceso, son los padrinos, ¿no? de la persona. El padrino tiene un papel muy importante dentro de la comunidad, ¿no? Porque justamente actúa en este sentido. Y todos le hablan de los valores de la comunidad, todos le hablan de los valores sobre los cuales tiene que funcionar la gente, ¿no? Y dentro de ese proceso, lo que hemos visto de los estudios que hay, es que hay muy poca tasa de reincidencia de esto que nosotros denominamos delito dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener esas tasas de reincidencia, ¿no? Con nuestros sistemas de rehabilitación social, ya quisiéramos, pero nuestra arrogancia nos limita y nos impide que pongamos siquiera en la mesa de discusión el evaluar un proceso como ese. Hemos avanzado en algunas, digamos, en algunos sistemas, hemos avanzado, por ejemplo, en establecer sanciones de tipo comunitario. Es decir, a las personas antes de mandarles a la cárcel, se les envía a hacer trabajos comunitarios, a hacer limpieza de calles, a hacer servicio social en barrios marginales, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ya es algo, un avance, es decir, entendamos, ¿no?, que para rehabilitarnos socialmente tenemos que acercarnos a la sociedad, no alejarnos de la sociedad. Porque si nos alejamos, si le alejamos al individuo de la sociedad, pues pone más distancias con lo social, es decir, con la transgresión social, que precisamente es la que genera esto que denominamos delito, ¿no? Pero nos resistimos a eso, no aceptamos y ponemos pares y nos sentimos más seguros encarcelándole a la persona, ¿no? Más seguros aislándole de la sociedad, y luego demandamos que esa persona que ha sido aislada de la sociedad vuelva a comportarse adecuadamente dentro de la sociedad. O sea, es una cuestión absolutamente irracional en ese sentido, ¿no? Entonces, armonizar, ¿no? Mirar las decisiones desde un punto de vista que plantee unos lazos comunicantes con nuestras perspectivas de la justicia. Eso es lo que debe realizar el juez constitucional. Por tanto, el parámetro de enjuiciamiento no será el de identidad-conformidad con el estándar nacional, sino el de proximidad-compatibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez, cuando hace un examen de constitucionalidad de las decisiones de la justicia ordinaria, lo que hace es establecer y hacer el control sobre estos parámetros de identidad-conformidad. Identidad-conformidad entre la decisión y el derecho,
¿no? Pero en el caso de la justicia indígena no puede hacer ese examen, no puede aplicar ese examen, ¿no? En el derecho internacional, en el derecho comparado, ¿no?, encontramos precisamente estas herramientas, ¿no?, admitiendo efectivamente que se trata de una realidad plural, ¿no?, de una realidad en la que en el Estado se convive en esta realidad plural, el de que en un mismo territorio existen más de un sistema jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar los temas que enfrentan a los sistemas jurídicos? La única herramienta a la que podemos echar mano, en este caso, es a las herramientas que desarrolla el derecho comparado, ¿no? Tal como si estuviésemos en una corte internacional que mirar el derecho anglosajón y el derecho islámico, ¿no? ¿Cómo tratas cuestiones que confrontan dos sistemas jurídicos? ¿No? Es la misma situación, solo que a lo interno de un país, ¿no? Entonces, fíjense la naturaleza del problema, la naturaleza de esta realidad, pero fíjense también las potencialidades que tiene para transformar el derecho, para transformar las reglas que nos, digamos, que nos sirven para construir sociedades de distinto tipo, de carácter democrático, ¿no?, de carácter, digamos, de carácter amplio, ¿no?, que no ponen en riesgo de ninguna manera el Estado, pero sí lo transforman, sí demandan mirar desde otros puntos de vista, ¿no?, desafían al pensamiento jurídico tradicional. Es un gran desafío, ¿no? En un momento determinado llegar al punto en el que tenemos que tomar herramientas del derecho comparado para resolver problemas al interior del Estado, ¿no? Y es justamente esa, ¿no?, en vez de trabajar sobre esta perspectiva de identidad, conformidad con la ley, tiene el juez constitucional que trabajar en este estándar de proximidad, compatibilidad, ¿no? La decisión tiene una proximidad y es compatible con la norma constitucional, con los derechos humanos, con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Solo de esa manera se buscaría o digamos, esa decisión no sería un nuevo ejercicio de colonialismo. Solo en ese esfuerzo, una tarea de control constitucional se saldría de ese marco de colonización. Para plantearnos la realidad, ha habido muy pocos casos que se han puesto en examen de la Corte Constitucional, muy pocos casos. Digo, todavía persisten temores de parte y parte de qué puede hacer el Estado. Hay mucha inseguridad, ¿no? Y vemos que todo depende de quién está en los poderes del Estado para abrirse a utilizar estas herramientas que ahora están a disposición de todos, ¿no?, pero que también se mira con mucho, digamos, mucha desconfianza, porque el Estado siempre tiende a tomar decisiones autoritarias, ¿no? Siempre tiende a desconocer derechos de las personas y de las comunidades, y siempre tiende a garantizar determinados derechos más que otros, ¿no?, que por lo general son derechos económicos de grupos exclusivos, ¿no?, y el resto de la comunidad queda fuera de estos logros, de estos beneficios, de estos progresos, ¿no?
Y esa es justamente, digamos, el cuadro de desafíos que enfrenta esto. Como decía hace rato, hemos avanzado en el reconocimiento de este derecho. Está escrito en la Constitución, uno puede leer, ¿no? Y uno puede ver todo el potencial teórico, doctrinario, moral que tienen esas disposiciones, ¿no? Pero cada vez hay más dificultades de que eso se haga realidad, porque los actores nos resistimos a transformar, ¿no? Porque las prioridades de los gobiernos y las prioridades de los actores que influencian y que toman las decisiones en la sociedad van por otro lado, ¿no? Y esto es importante mirar en un aula de clases porque nos da elementos, ¿no? Primero para saber que es posible, ¿no?, llegar a una transformación de la sociedad que inclusive dentro de los límites del Estado. Esto es, digamos, como tratar de salvarle al Estado, ¿no? Tratar de salvarle al Estado de una, digamos, de esta depresión que está viviendo, ¿no?, fruto de la globalización. El Estado está en peligro porque la globalización está comiendo las bases del Estado. Esto es una especie de boya de salvamiento del Estado, es decir, no, el Estado todavía tiene sentido. Los instrumentos del Estado, las instituciones del Estado todavía tienen sentido, ¿no? Si falla esto, yo ya no tengo respuestas. Si falla esto, si es que negamos todo esto, si es que dejamos esto por fuera, ya los destinos de los países, de los estados, de las sociedades y de las comunidades pueden tener unos futuros indecibles, ¿no? Indecibles. Aboguemos a que esto incentive, dé aliento, ¿no?, para tener ideas de cómo nosotros desde el derecho que hemos visto tenemos capacidad de transformación, ¿no?, desde un concepto de derecho transformativo que hemos desarrollado en nuestro continente, podemos proponer cambios en un sentido democrático, en un sentido de equidad para nuestras sociedades, ¿no?, y ser un factor no de consolidación de estas visiones estáticas del derecho, sino asumir estos conceptos de derecho vivo, de derecho transformativo, ¿no?, de derecho que va camino de la dinámica de las sociedades. Yo creo que dejemos aquí esto. Me gustaría justamente entrar a conversar sobre los temas que les han quedado a ustedes como inquietudes que requerirían de tal vez una reflexión adicional, ¿no? No sé quién se arriesga a plantear alguna cuestión, si no ya terminaríamos la clase. Sí. Profesor, ¿cómo es la percepción del pueblo sobre las formas de punición de los indígenas? Porque tenemos una cultura de punición muy occidental, así de tenemos que prender las personas y no hay otras formas de punir. Y me gustaría saber cómo es la percepción general del pueblo sobre otras formas. La percepción general respecto de esto es la que han dado los medios de comunicación. Haciendo relación al caso La Cocha que hemos comentado ahora, ¿no? Una de las decisiones de la sentencia de la Corte, que no es muy reivindicada, fíjense, las críticas a esa sentencia se han asentado básicamente en la decisión, claro, la decisión más conflictiva que tomó la Corte en ese caso, que es la de excluir
a las autoridades indígenas del conocimiento de causas que tengan que ver con la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte en ese caso? Dijo, esto se trata de una muerte, ¿no? Con lo que hemos visto, con los resultados de el peritaje, estos dos peritajes que hacen, llega a la conclusión la Corte de que esta comunidad indígena, este pueblo indígena, no tiene como tradición conocer los casos de muerte, ¿no? Y que lo que hace es trasladarle a la justicia ordinaria los casos de muerte. ¿Por qué? Porque las comunidades, como decíamos hace rato, las comunidades son, digamos, son grupos familiares, ¿no? Tienen parentesco por cualquier lado, parentesco tanto sanguíneo como político, ¿no? Y eso hace que resolver una muerte, ¿no?, signifique para la autoridad de pronto juzgarle al hijo, o juzgarle al sobrino, o juzgarle al tío, o juzgarle al abuelo, qué sé yo, o juzgarle al compadre. Entonces, el segundo peritaje es el que justamente da más elementos en este sentido, ¿no?, para decir, no, las comunidades en estos casos, casos de muerte, tradicionalmente lo que hacen es mandar a los juzgados ordinarios, ¿no? Professora, isso não seria uma contradição? Porque se ela é baseada na cultura, né, desses povos indígenas, não aconteceu mortes antes dessa Constituição? Não aconteceu mortes antes dessa colonização? Como esses povos resolviam os casos de morte, de assassinato entre eles? Porque não se trata assim de um indígena assassinar um outro povo, uma outra pessoa de outro povo, ou outro tipo de... ali são divididos em povos e nacionais, né? Mire, Sim, nesse caso, sim, essas pessoas elas estavam acostumadas a decidir todos os conflitos em relação a essa tribo, né, a essa indígena. Mire, Aí, no caso de morte, esto es importantísimo, ¿no? Porque ahí es en donde vale digamos, esta historicidad que se hace respecto a los pueblos indígenas, ¿no? a cultura. Né? Sí, los pueblos indígenas antes de la colonia resolvían sus problemas, ¿sí? Los pueblos indígenas en la colonia, a través de las leyes coloniales, de las leyes de Indias, tenían posibilidades de resolver sus problemas dentro de las comunidades indígenas. Pero esa no es la realidad de los pueblos indígenas contemporáneos. Cuando se creó el Estado de Derecho, el Estado liberal moderno, pues se terminó todas esas facultades. Sí. ¿Por qué? Justamente por aplicar la tesis del derecho único, ¿no?, del derecho del Estado. Entonces, por eso es importante mirar la historicidad y mirar que este pluralismo jurídico rescata determinados elementos, ¿no?, de la experiencia colonial, pero también tiene que ver con los pueblos indígenas contemporáneos y la vida contemporánea de esos pueblos indígenas, ¿no?, en la que justamente a través de este acercamiento contextual que se hace a la comunidad, uno se puede dar cuenta qué es el pueblo indígena del que se trata en la actualidad. Y resulta que en la actualidad esos pueblos indígenas, y que en la actualidad, en esta actualidad republicana que les ha tocado vivir a estos pueblos, a estas comunidades, en esta realidad contemporánea republicana, ¿no?, por cómo quedaron reducidos los pueblos indígenas, ¿no?, han encontrado unas formas de sobrevivir, de resistir al avance de esta colonialidad con determinadas herramientas, ¿no? Una de esas herramientas justamente se puede decir que es no conocer casos de muerte por las implicaciones familiares, por las implicaciones que tienen al tejido social de
de estas comunidades. A mí me parece sabio, ¿no? Sí. Me parece sabio y es precisamente cosas que rompen toda nuestra lógica. Que se podría decir. Claro, antes en la colonia conocían de todos los casos, ¿no? ¿Y por qué no ahora? Pues no, ahora no conocen, ¿no? Porque viven otra realidad y porque tienen otros desafíos, ¿no? Como por ejemplo, muchas comunidades indígenas tienen problemas en la actualidad que ingresan o son cooptados algunos miembros de las comunidades para tráfico de drogas o para tráfico de armas o de suministros. Esto pasa como mucho con indígenas que están cerca de la frontera con Colombia, ¿no? Y justamente las investigaciones que se han hecho sobre cuáles son las reglas, las normas y cómo opera esto del derecho indígena, nos hace ver que tampoco este tipo de cosas, ¿no?, conocen las autoridades indígenas. Sí. Cuando enfrentan una situación como esa, lo primero que buscan es la manera de hacer llegar ese caso hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no es una violación a sus normas tradicionales, a su forma de vida tradicional, ¿no? Son nuevas realidades que se presentan justamente como fruto de la vida contemporánea, ¿no? Y ese tipo de cosas, entonces, resuelven no conocer, ¿no? Y resuelven que la autoridad nacional sea la que conozca ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, miren, en cada caso miramos justamente cómo se trata de una racionalidad que está básicamente orientada a mantener esa cohesión social, esa cohesión cultural e inclusive esa cohesión cosmogónica que es la que les ha permitido sobrellevar esto, ¿no? Entonces yo decía, una de las cosas que resuelve, para dar respuesta a su inquietud, que resuelve la Corte en ese caso, es mandarle a los medios de comunicación, cuando reportan casos de justicia indígena, les conmina, les manda, les obliga a los medios de comunicación para dar al público a conocer de eso, que se haga un reporte completo del proceso de juzgamiento. ¿Por qué? Porque la aversión que nosotros tenemos frente a estos casos se da justamente fruto de los reportajes periodísticos que están básicamente enfocados en el momento de la sanción salvaje, ¿no?, de la sanción primitiva que hacen las autoridades indígenas, de cómo goza el pueblo, cómo goza la masa ignorante frente a la gente, que gritan, que vivan el apaleo que les hace, ¿no? La Corte, identificando justamente que ese es uno de los problemas que se tiene para garantizar la vigencia del derecho indígena, manda a los medios de comunicación, ¿no?, cuando hacen reportajes periodísticos, hacer el reportaje del proceso completo, no solo del momento de la sanción, ¿no? Entonces, fíjense, las herramientas y las respuestas son atípicas, porque estamos frente a una realidad atípica, ¿no? Pero son tal vez las herramientas y los procedimientos que mejor pueden dar soluciones para la democratización de esta sociedad. O sea, eso es claro. El desafío es la democratización de la sociedad, ¿no? Y el desafío está en todos nosotros. Muchas gracias.